Bueno, entonces retomando em, y volviendo un poco a la antropología. Y más allá de los esfuerzos por la búsqueda de esta objetividad y de perseguir este modelo de ciencia que se imponía de las ciencias naturales. Y en esta búsqueda por la comprensión de los otros, siempre hubo una dimensión constante, ¿no? Que se ha planteado, em, que es justamente el nosotros, ¿no? Y se plantea además como condición sine qua non, porque, digamos, no hay forma de hacer un registro de los otros si no es con un nosotros presente, pero aparentemente como un obstáculo. O sea que si aparece, digamos, el nosotros, si dejamos entrever, si dejamos que surja ese nosotros, de a poco se va desvaneciendo justamente la idea de lograr una objetividad científica, ¿no? Em, pero bueno, entonces los investigadores, los antropólogos empezaron a pensar si realmente también es deseable, ¿no? Lograr alcanzar esa objetividad. Porque además las ciencias sociales iban presentando desafíos únicos que hicieron que también digamos, que el enfoque positivista no fuera directamente aplicable. Eh, Porque bueno, fueron mostrando la complejidad, ¿sí? De lo social, la complejidad del fenómeno humano. Y aquí es donde justamente comienza la disputa. Em, Complejidad del objeto de estudio, bueno, porque o sea, las ciencias naturales, por ejemplo, estudian fenómenos que en general son más constantes y predecibles, ¿no? Mientras que las ciencias sociales analizamos comportamientos humanos y sistemas sociales que están, son muy dinámicos y están permanentemente influenciados por la cultura, la historia, el contexto, etcétera, ¿no? Y esto hace también que los métodos puramente cuantitativos y empíricos, los que son justamente considerados objetivos, no siempre sean los más adecuados para capturar justamente la complejidad del fenómeno social. Pero además, bueno, eh, digamos, mientras que las ciencias duras buscan una objetividad estricta, esto que comentábamos, las ciencias sociales empiezan a cuestionar todo esto y incluso pensarlas si realmente es deseable lograrlo, ¿no? Lograr una objetividad. De esta manera el concepto de objetividad se fue como entendiendo de manera más flexible, fue flexibilizando y, y se fueron tomando en cuenta, en consideración, justamente las interpretaciones del investigador, porque según estas podían influir en los resultados, ¿no? Y en los análisis sobre los fenómenos sociales. Acá aparecen eh, estas dimensiones, ¿no? De la subjetividad y de la reflexividad, porque el investigador es parte, en definitiva, de la realidad que estudia, lo que genera un enorme desafío para esta búsqueda de la objetividad positivista, ¿no? Además, los seres humanos, perdón, los sujetos de estudio, que son justamente seres humanos, son en sí mismos reflexivos, ¿no? Y bueno, y también pueden cambiar su comportamiento, por ejemplo, al ser conscientes de que están siendo observados. Y bueno, y todo esto era como más difícil de manejarlo desde la concepción positivista. Y además, por último, varios filósofos y cientistas sociales, empezaron justamente a criticar al positivismo, entre ellos, por ejemplo, Max Weber, eh, y bueno, y un poquito más tarde la Escuela de Frankfurt.
Bien. Em, entonces, se empieza a vislumbrar, digamos, el fin de la hegemonía positivista. Eh, esta eh, idea bueno, o sea, todavía había quienes defendían, ¿no? La constitución de los estudios sociales como ciencias, este, tenían que sí o sí, para poder constituirse como ciencias, tenían que sí o sí superar, digamos, las distorsiones provocadas por la subjetividad, ¿no? Pero bueno, otras perspectivas que justamente iban conceptualizando el nosotros como punto de partida y condición, ¿no? Del conocimiento antropológico. Entonces, así, y aunque el positivismo tuvo una enorme influencia en, en las ciencias sociales durante mucho tiempo, bueno, las limitaciones de este enfoque llevaron al desarrollo de enfoques alternativos, donde justamente le daban importancia a la interpretación subjetiva y al contexto social. Entre estos enfoques podemos mencionar el hermenéutico, ¿sí? Que bueno, fue uno de los principales exponentes, un antropólogo llamado Clifford Geertz, que consideraba la cultura como un sistema de significados que requiere de interpretación. O sea, para Geertz, la cultura es un texto que debe ser leído e interpretado en sus propios términos, ¿no? Y bueno, eh, Geertz buscaba comprender justamente los significados subyacentes, ¿no? Siempre desde el punto de vista de los propios actores sociales. Pero además, la hermenéutica siempre considera que el investigador está inmerso él mismo está inmerso en un círculo hermenéutico, donde justamente la comprensión de las partes de un fenómeno depende de la comprensión del todo. Y esto entonces también implica que el conocimiento sea siempre interpretativo, ¿no? Y parcial, ¿no? O sea, no hay una realidad por fuera de nosotros al que podemos alcanzar, que podemos conocer, ¿no? Sino que siempre eh, los investigadores y analistas sociales lo que vamos a, a tener son versiones de esa realidad, ¿no? Porque esa versión está mediada justamente por interpretaciones propias del investigador. Bueno, también el enfoque fenomenológico fue otro enfoque alternativo, justamente que se presentó como alternativo al positivismo. Em, Así hace foco en la experiencia vivida para quienes siguen este enfoque, bueno, eh, invitan, digamos, como a colocarnos en la piel de los sujetos para explorar sus propias percepciones subjetivas del espacio, el tiempo, el cuerpo, ¿no? Relaciones sociales, etcétera, ¿no? Este enfoque, bueno, permitió una mayor comprensión de cómo es el cuerpo, por ejemplo, como fuente, digamos, primaria de significado en diferentes culturas. Los estudios etnográficos sobre, por ejemplo, la experiencia del dolor, movimiento corporal, bueno, son temas que han sido abordados desde este enfoque. Y también el enfoque crítico, entre otros, ¿no? Tuvo un gran impacto en la antropología, sobre todo en la antropología política y la antropología del poder, porque, bueno, hace foco en las relaciones de poder, en la opresión y en las desigualdades, ¿no?
Según este enfoque, lo que se debe atender son las estructuras económicas, políticas y simbólicas que moldean a las sociedades. Teóricos, bueno, este enfoque toma como base a teóricos como Marx o Foucault, ¿no? Entre otros, Gramsci, Bourdieu. Y bueno, hay ejemplos que son de estudios desde esta corriente han trabajado temas como el colonialismo, por ejemplo, o cómo, por ejemplo, el capitalismo ha afectado a las sociedades indígenas, o cómo el poder se reproduce también en instituciones como, por ejemplo, no sé, la religión, el Estado, la educación, ¿no? Y también este enfoque ha impulsado una antropología más comprometida y activista, ¿no? Porque con esta idea de que no solo hay que describir el mundo, sino que también hay que transformarlo. Bueno, y acá no menciono también el enfoque de la etnometodología que viene de la sociología, pero que también tuvo bastante influencia para que se dé punto final a el positivismo en las ciencias sociales. Todo esto justamente que veíamos lleva a que en la década de los 70, más bien los 80, haya una crisis de representación y se termine generando un giro reflexivo. Eh, Bien, de esta manera, los antropólogos justamente empiezan a incorporar la noción de implicación, ¿sí? O sea, al cuestionar si realmente era posible representar con precisión, digamos, las voces y las experiencias de las personas que estudiaban, sin imponer sus propias interpretaciones, empieza a emerger el carácter subjetivo del investigador y esta noción justamente de implicación, ¿no? Em, Se empieza a pensar también que la presencia del investigador no es del tipo presencia-ausencia. O sea que la inmersión es siempre total, ya sea directa o indirectamente, siempre se va a estar influenciando el campo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto llevó a la necesidad de incluir la reflexividad en la práctica etnográfica, ya no negando la influencia o tratando em, de que la figura del investigador sea lo más invisible posible, objetivo, en búsqueda de la objetividad, etcétera, etcétera, sino que, bueno, ya reconociendo y incorporando, incluyendo la reflexividad, ¿no? En las prácticas etnográficas. Y reconociendo entonces que siempre hay un impacto, ¿no? Del observador en lo observado. Em, De esta manera, digamos que el antropólogo pasa a ser de testigo a actor principal, ¿no? Y aquí es cuando, entonces, dejando surgir la reflexividad. Eh, que en buena medida, digamos, la reflexividad busca reconsiderar un poco el mito de esta identificación, esta mimetización, ¿no? Con los otros, esta idea de meterse en la piel del indígena, ¿no? Y más bien eh, eh, hoy se establece o se piensa que el investigador es más positivo, es más útil para sus investigaciones reconocer su diferencia y alteridad, ¿sí? Para poder justamente acceder y aprender un orden simbólico distinto al del investigador. Por eso es que decimos que es, bueno,
que es el etnógrafo, ¿no? Quien al describir constituye lo real, aunque el mundo siga allí, ¿no? Para ser interpretado. Pero bueno, este papel, este rol del etnógrafo empieza a ser cada vez más visible. Y la idea, ¿no? de que se debe reconocer las diferencias y la alteridad es clave para el conocimiento de ese otro universo, ¿no? De esta manera, bueno, la necesidad de reconocer la identidad del investigador, o sea, de la persona sociocultural que es el investigador también, ¿no? En términos de género, etnia, clase social, que bueno, esto afecta claramente la relación con los sujetos de estudio y, y afecta también al acceso a ciertos espacios o datos, ¿no? Un ejemplo de esto lo tenemos en el trabajo de Lila Abu Luholt, que es una antropóloga estadounidense, que realizó un trabajo en Egipto, donde ella analizó y reflexionó sobre, bueno, en este trabajo reflexiona sobre cómo ser mujer y de origen árabe, justamente le permitió acceder a ciertos espacios y tener quizás conversaciones con mujeres beduinas, algo que a lo mejor, que muy probablemente un investigador varón no lo hubiera conseguido, ¿no? Entonces, como estas características de la identidad del investigador no solo están presentes en el campo, en el terreno, sino que también justamente bueno, pudo dar cuenta esta antropóloga de cómo su condición le permitió abrirse a ciertos espacios. Bueno, por otro lado, hay que mencionar que brevemente que aproximadamente a partir de la segunda mitad del siglo XX, producto de, bueno, procesos históricos, puntuales, como bueno, todos los, digamos, posteriormente a las guerras mundiales, con bueno, procesos de colonialismos, expansionismos del capitalismo y la propia globalización, hizo que los antropólogos tuvieran que hacer un viraje sobre el objeto de estudio, porque acuérdense que el objeto de estudio de la antropología clásica, en los orígenes de la antropología, eran esas sociedades lejanas, exóticas, entre comillas, aún poco impactadas por la sociedad occidental, que bueno, eso ya en el transcurso del siglo XX ya no era posible. Digamos, cada vez quedaban menos sociedades de estas características, comunidades de estas características, digamos, hubo una pérdida cuantitativa y cualitativa del objeto de estudio antropológico. Entonces empieza a surgir el concepto de antropología nativa, porque los antropólogos, no me voy a explayar mucho más, pero bueno, ahí tuvieron que hacer un viraje, como les decía, y empezar a estudiar comunidades, pero dentro de sus propias sociedades. Y esto planteaba otras problemáticas y otros dilemas, ¿no? Como, vuelvo a citar a Guber, como dice Guber, estudiar la propiedad presenta, por un lado, ciertos problemas que también hicieron emerger técnicas propias para lograr sostener el trabajo etnográfico en las propias sociedades, pero también esto provocó otras cuestiones que según Google, por ejemplo, son más bien positivas, como por ejemplo
Ella dice que el antropólogo nativo no debe atravesar los complicados vericuetos para acceder a la comunidad, por ejemplo, ¿no? Como algo positivo, ni demorar su focalización temática, ni aprender la lengua. Eh, Su pertenencia al grupo no introduce alteraciones significativas, además, ¿no? Todo lo cual, bueno, contribuye, dice, a generar una interacción más fluida y propicia para la observación participante. Dice, el antropólogo nativo rara vez cae preso a los estereotipos que pesan sobre la población, pues está en mejores condiciones para, dice Guber, penetrar la vida real. Em, Voy a pausar, a detener la grabación para que no se haga muy pesada y sí, bueno.